Son las 8:06. Una disculpa para quien está siguiendo esto en vivo. Nos retrasamos 6 minutos. Esto se está transmitiendo, completamente en vivo. Por lo tanto, pueden pasar o ocurrir problemas técnicos como este, ¿no? Entonces nos retrasamos 6 minutos. Pero bueno, vamos a iniciar con esta jornada de conferencias. Este espacio está pensado para reclutar, conocer información de primera mano de algunos neurocientíficos mexicanos que están trabajando en México y en otros países, y conocer las líneas de investigación en neurociencias que están llevando a cabo en el país y por investigadores mexicanos que se encuentran en otros países o en otros centros de investigación. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro del ámbito de las neurociencias y dos procesos cognitivos también fundamentales, no solo en el ser humano, sino también en otras especies de mamíferos y animales, con un componente brutalmente importante, un componente evolutivo, o sea, una importancia evolutiva, ¿no? Y vamos a hablar sobre el aprendizaje y la memoria, ¿no? Para esta primera charla, invitamos al doctor Jean-Pascal Morin. El doctor Jean-Pascal Morin, leo bienvenido, doctor. ¿Sí me escuchas, doctor? Lo escucho perfectamente, doctor Suárez. Excelente. Bueno, el doctor Pascal es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Montreal, en Canadá. Es doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Neurobiología del Campus Juriquilla en la UNAM también. Es investigador asociado del Laboratorio de Neurobiología Conductual de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Y bueno, vamos a hablar con él el día de hoy algunos aspectos neurobiológicos relativos a estos dos procesos o referentes a estos dos procesos, el aprendizaje y la memoria. Entonces, bienvenido, doctor Pascal. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo en este espacio. Y la primera pregunta que le voy a plantear es, ¿cuál es la clasificación que podemos utilizar en neurociencias para estudiar la memoria y el aprendizaje? Sí, pues es básicamente la misma que se usa en psicología y en las demás ciencias cognitivas, o las ciencias del pensamiento. Básicamente la memoria se divide en dos, ¿no? Dos tipos de memoria. Está la memoria explícita, también conocida como memoria declarativa, y la memoria implícita, también conocida como memoria no declarativa. Básicamente en la conversación del día a día, cuando te dices a tu amigo, haz memoria, ¿no? Básicamente nos referimos a la memoria explícita o declarativa. Y esta memoria puede ser, por ejemplo, pues, tú te acuerdas que la capital de Francia es París, o bien de tu primera comunión, por ejemplo, ¿no? Estos dos ejemplos son subdivisiones de la memoria declarativa. El primer ejemplo es memoria semántica, que son conocimientos acerca del mundo, pues, en este caso el conocer que la capital de Francia es París, o bien en el segundo ejemplo es un tipo de memoria autobiográfica, perdón, que son reminiscencias de vivencias que tuviste en tu propia vida. Entonces, en este caso se llama memoria episódica, porque es recordar episodios de tu vida. Entonces, resumiendo, por memoria y bueno, nos referimos a memoria biográfica relacionada con la vida del propio sujeto, y cuando nos referimos a memoria semántica hablamos de hechos,
datos, ¿no? Claro, claro. En contraparte de la memoria no declarativa o la memoria implícita es, por ejemplo, ¿te acuerdas como que voy al trabajo en bici, entonces me trepo en la bici? Es un aprendizaje también, o sea, tuve que aprender a andar en bici, aprender a prepararme una bici y empezar a manejar, etcétera. Sin embargo, no tengo que recordarme, ¿cómo fue que me enseñó mi abuelo? Hasta primero, o sea, no es algo consciente, es algo que haces de forma automática. Y la mayoría de las memorias son así, ¿no? Otro ejemplo puede ser aprender a patinar, aprender a tocar guitarra, y no solamente esto, sino también aquellos recuerdos inconscientes que son como, por ejemplo, estos traumas, como aquellos que causan estrés postraumático, pues también son memorias, ¿no? Y pues tiene Claro. más allá aquellas memorias pues placenteras que pueden producir conductas de tipo adictivo. Muy bien, doctor. Ahora, otra pregunta es, y que me parece que es importante aclarar, es, la memoria y el aprendizaje los podemos entender como dos procesos cognitivos independientes. Principalmente, bueno, la mayoría de los neurocientíficos piensan que no. La gran mayoría de los las neurocientíficas y los neurocientíficos consideran el aprendizaje y la memoria como un continuo, ¿sí? Es decir, que inicialmente aprendemos y conforme va el tiempo, sobre todo si hay repeticiones, por un lado, un fuerte componente emocional, ya sea positivo o negativo, va a permitir que se vaya fortaleciendo el trazo mnémico, lo que llamamos el trazo mnémico, y que persista, permanezca en nuestra mente durante mucho tiempo. Ahora, hay quienes, estoy pensando en el doctor Iván Izquierdo, destacado neurocientífico brasileño de origen argentino, que él demostró, bueno, o sea, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Sí, ok, perdón. Él demostró una serie de experimentos elegantes que se podía memorizar sin aprender, ¿no? Y es materia de debate todavía, aunque sí, la mayoría de los neurocientíficos creen que es un proceso continuo. Son procesos, es un proceso continuo, perdón. Ahora bien, puede que en algunos casos parezca haber memoria sin aprendizaje, ¿no? Y yo creo que en la conversación que tuvimos te hablaba de que, por ejemplo, pues nosotros somos neurocientíficos y sobre todo, pues ya neurocientíficos que pues ya somos profesores, terminamos el doctorado y tenemos más de 30 y picos, etcétera. Entonces, pues ya hemos leído varios artículos y cuando como que luego les digo a mis estudiantes, no, pues consulta el artículo de Okuno y colaboradores 2012 en la revista CERN, ¿no? Y parezco tener una buena memoria a largo plazo, sin embargo, pues no me acuerdo donde dejé mis llaves hace 2 minutos, ¿no? Entonces dije, o sea, intuitivamente pensamos que la memoria y el aprendizaje pues son procesos independientes, porque hay muchas cosas que a corto plazo se nos olvidan, pero después, no, sí es cierto, lo recordamos, pero generalmente no. O sea, es que aquí la diferencia es entre consciente e inconsciente. Y a los procesos mnémicos no les importa si son conscientes o inconscientes, nada más se forman. Exacto. Y bueno, yo le agregaría entonces un tercer componente que sería el factor motivación, ya sea intrínseca o extrínseca en el proceso de adquisición. Sí, ¿O sí. cómo ves? Sí, bueno, de hecho, creo que está relacionado a otra pregunta que es, por eso son los sistemas de neurotransmisión que participan en la memoria. Pero pues ahí sí los procesos motivacionales claramente se ha visto, la motivación está relacionada con un neurotransmisor que se llama dopamina. Y se ha visto, de hecho, también, nuevamente, el doctor Iván Izquierdo, pero pues también otros autores, quien fue mi tutor de doctorado recientemente, ha estudiado mucho sobre la participación de la dopamina en la formación de la memoria
Esto como que algo que nos motiva, que nos entusiasma, lo vamos a memorizar más fácilmente. Y esto se debe que cuando nos motiva algo, se libera dopamina en el hipocampo, en la corteza insular, distintas partes del cerebro, el núcleo accumbens, por supuesto, el área de la recompensa. Y esto favorece procesos que llamamos plasticidad, es decir, uno de los tipos de plasticidad, fortalecimiento de conexiones entre neuronas a largo plazo, ¿no? Por esto, para mí era más fácil memorizar y tener una buena calificación en mi clase de biología que en mi clase de sociología, que no me interesaba. Muy bien. Entonces, bueno, adentrándonos en ese tema y entrando así al tema del cerebro, ¿cuáles son las regiones cerebrales que permiten la adquisición de información y la formación de la memoria? De entrada, ya hemos definido los tipos de memoria, hemos empezado por declarativa, no declarativa. Para la declarativa, al 100 el hipocampo. El hipocampo es una zona detrás de nuestra corteza cerebral, o sea, esta zona de surcos y giros, que es una zona, bueno, muy claramente bien definida en su citoarquitectura. De hecho, mi jefe de doctorado decía que hasta parece que parece que fue inventada para neurocientíficos, o sea, las capas neuronales están muy hermosas, bien ordenaditas, y el hipocampo es la estructura que más se ha relacionado con la formación de recuerdos conscientes. Ahora bien, cuando los recuerdos tienen un fuerte componente emocional, pues también está involucrada otra estructura subcortical también, que se llama la amígdala, y por supuesto la amígdala y el hipocampo tienen conexiones recíprocas bastante abundantes, y el amígdala, por ejemplo, me mencioné hace poco el estrés postraumático, pues los recuerdos traumáticos tienden a almacenarse, al menos en parte, en la amígdala, que es otra estructura importante. Ahora, por supuesto que hay otras estructuras, ¿no? Hay dos modelos, hay muchos modelos de memoria, un modelo de consolidación de sistemas, que pretende que inicialmente la memoria se consolida en el hipocampo y posteriormente se va más a la corteza prefrontal medial, y otra escuela de pensamiento de teoría de trazos múltiples piensan que la memoria, en realidad, varias estructuras participan en su formación y almacenamiento. ¿Y qué es lo que hace que el trazo, conforme pasa el tiempo, se haga más resistente, ¿no? Que se va distribuyendo a distintas zonas del cerebro? Pero claramente, sobre todo para la adquisición inicial de memorias, definitivamente hipocampo y amígdala y núcleo accumbens a un menor grado. Ok. En estas estructuras, ¿no? Desde luego es para que se pueda formar tanto el proceso de evocación de la información y como el proceso de adquisición de la información, pues se requieren cambios plásticos, estructurales y funcionales para que se pueda dar. Sí, o sea, una conexión, si tienes una conexión así, si tienes una conexión entre dos neuronas que están así, y cada que se activa este dedo, logra activar este dedo, pues la conexión se va a fortalecer más así, ¿no? Pero si cuando dispara esta, no dispara esta, y su conexión no está sincronizada, se van a retraer, ¿no? Entonces, y eso es lo que hace el aprendizaje. Fortalece y debilita conexiones con nuestras vivencias, con nuestra experiencia del día a día. Yeah. Lo cual es un principio hebbiano, ¿no? Del gran es Donald completamente hebbiano, y hay mecanismos compensatorios también que son de tipo no hebbianos, que compensan para los principios hebbianos, exactamente, y para nuestros espectadores, ¿cómo se dice? Sí, la gente que nos está siguiendo. Para la gente que nos escucha, hebbiano se refiere a Donald Hebb, híjole, Donald Hebb, que es básicamente una de mis influencias y héroes intelectuales, y que publicó un libro bastante influyente en el 1949, que se llama La Organización del Comportamiento.
basándose básicamente en dibujos de Ramón y Cajal. Entonces, bastante influyente, que creo que la organización de comportamiento es como algo así como la obra más citada en las neurociencias. Entonces, Yo creo que, está muy bien bueno, escrito aparte. partiendo, por ejemplo, del trabajo de Santiago Ramón y Cajal, que describe como la parte estructural de la constitución del sistema nervioso central, la noción de Sherrington, ¿no? De la noción de que hay un proceso metabólico, le llamaba él, una cosa ahí que ocurría que no se sabía qué era, Claro. pero que después bueno, él plantea el término sinapsis, ¿no? Para hablar Sinapsis, sobre esto. exactamente. Y posteriormente, pues Donald Hebb como que se adentra más en el proceso, ¿no? En la En el forma. proceso, pues, lo fantástico, bueno, y también, bueno, obviamente estaba enterado de los trabajos de Sherrington, pero sí lo fantástico con Donald Hebb es que, bueno, obviamente los detallitos de la organización de comportamientos no son exactamente exactos, ¿no? Pero de la misma, yo siempre digo que Hebb es el Charles Darwin de las neurociencias, ¿no? Si bien en los detallitos está equivocado, pero la idea central Exacto. es básicamente exacta, ¿no? Entonces es muy admirable. Ya posteriormente se descubrió que, pues, por supuesto, como Hebb se basa en asas de retroalimentación positiva y esto no se puede sostener a largo plazo, pues claro, hay procesos homeostáticos que los regulan, ¿no? Pero la idea central de la plasticidad fue, sí fue descubierta por Hebb, básicamente, lo admiro bastante, porque pues no había, no sabía nada, o sea, nosotros tenemos la ventaja de la posteridad, Claro. pero pues tenía dibujitos e inclusive los que eran trazos de osciloscopios y ideó algo tan sencillo, que es lo que hace la belleza de las células que se conectan, que las células que disparan juntas se conectan juntas. Es lo que hace, recuerdo a Steven Weinberg, Premio Nobel de Fisiología, de Física, leía un libro suyo de Premio Nobel de Física de los 70, ¿no? Leía un libro suyo y decía, cuando hay mucha evidencia a favor de una teoría puede que sea cierta, pero si no es elegante, probablemente no va a ser cierta. Y obviamente lo decía de broma, pero en el caso de Hebb, si no es elegante y sencilla, que es lo bonito del Hebb, es una idea elegante y sencilla y que tiene abundantísima apoyo experimental. Entonces, sí. doctor Pascal, déjame hacer para la gente que nos está siguiendo Sí, como una sí, ya lo especie sabemos. de recapitulación de lo que Sí. vamos revisando hasta ahora. Sí. Entonces, la memoria puede dividirse en memoria declarativa o memoria de trabajo. En la memoria declarativa podemos encontrar la memoria episódica y la memoria semántica, ¿no? La que refiere a hechos, y la memoria autobiográfica, que se refiere a situaciones que hemos vivido. A ver, perdón, es que eso es una clasificación, hay otras clasificaciones, se escucha hablar de memoria de trabajo, o sea, hay varias maneras, o sea, esto es si te refieres a la calidad, a qué tipo de información está siendo almacenada, ahora sí hay no declarativa y declarativa, pero si te refieres a su temporalidad, hay memoria anterógrada, que es la capacidad de formar recuerdos nuevos, y la memoria retrógrada, que si te acuerdas lo que hiciste hace 2 semanas o 10 años, ¿no? Depende qué es lo que estamos clasificando en términos de memoria, ¿no? Yo nada más clasifiqué en cuestión de el tipo de información que estamos memorizando. Va, entonces de acuerdo al contenido podemos dividirlo de esa manera, ¿no? Correcto. Otra cosa que también me parece muy interesante y creo que es muy importante de resaltar en esta plática es que el aprendizaje y la memoria no necesariamente son procesos que van de la mano, ¿no? No necesariamente, pero a menudo sí. Hay diferentes opiniones al respecto, digamos, en el consenso, no hay un consenso científico que logre decir ya esto es así, pero... Algo, a ver, si puedo añadir algo ahí, Desde luego. Gracias. El doctor Susumu Tonegawa, otro premio Nobel,
que fue el galardón del Premio Nobel por la respuesta inmunológica adaptativa, que posteriormente se dedicó con mucho éxito a realizar experimentos, a hacer neurociencias, ¿no? Él descubrió que el evocar una memoria, o más bien consolidar una memoria no era, o sea, el almacenar esta memoria no garantizaba que tenías la capacidad para como que saber ir a buscar entre todos los cajoncitos de recuerdo, ese es el que necesito ahorita. Entonces, que son dos procesos independientes, el almacenarlo y el evocarlo. Claro. Y de manera posiblemente alentadora, perdón, es posible que lo que esté fallando, al menos en las etapas iniciales de trastornos némicos como el Alzheimer, no sea el almacenamiento, sino el irlo a buscar. Entonces, ahí está el recuerdo, ¿no? Entonces, estamos hablando de aprendizaje, o sea, adquisición y consolidación, pero también no olvidemos la evocación, que es ir a buscar el cajoncito. Exactamente. Muy bien. Entonces, después, platicamos sobre el proceso de aprendizaje como un proceso de plasticidad, ¿no? Ahí fue donde entramos al tema de Donald Hebb. Ahora, en este proceso plástico de modificación estructural, funcional y demás, ¿cuáles son los sistemas de neurotransmisión que modulan estos procesos? Principalmente, bueno, o sea, el 90% de las sinapsis en el cerebro son glutamatérgicas, entonces pues, obviamente glutamatérgicas. De hecho, el sistema más descrito para procesos plásticos es el sistema glutamatérgico. En segundo lugar está el sistema colinérgico central, o sea, tenemos la acetilcolina que sirve para que baje tantito el corazón, o sea, producir bradicardia o producir contracción muscular, pero no olvidemos el sistema colinérgico central. Juega un papel preponderante en la formación de recuerdos, la neuromodulación colinérgica, la acetilcolina, el hipocampo, y nosotros estamos viendo también en la amígdala, en el laboratorio. Entonces, y la evidencia, bueno, una de las evidencias acerca de esto es que uno de los primeros estudios histopatológicos sobre este tejido cerebral de pacientes que habían fallecido en etapas iniciales en la enfermedad de Alzheimer, pues vieron una neurodegeneración selectiva de una estructura que se conoce como el núcleus basalis de Meynert, que es una estructura del cerebro basal anterior que está compuesta de casi puras neuronas colinérgicas. Entonces, eso fue el primer índice que, bueno, pues a lo mejor la acetilcolina tiene que ver con este declive cognitivo de tipo Alzheimer que se caracteriza inicialmente y casi exclusivamente por una pérdida de memoria, sobre todo memoria anterógrada, incapacidad de formar nuevos recuerdos. Exactamente. Ahora, perdón, mencionabas hace un rato la participación del sistema dopaminérgico. Sí, sí, sí. Es materia de debate, pero vaya, o sea, ¿qué tanto participa en la memoria per se? Lo que sí, lo que sí se sabe es que cuando se libera dopamina en el hipocampo y en algunas regiones del lóbulo temporal medial, que es el hipocampo, y las cortezas, las áreas corticales y subcorticales que la rodean, favorece la formación de recuerdos, y como la dopamina está relacionada con motivación, pues yo creo que es básicamente porque pues en conjunto también con la acetilcolina te motiva, te hace prestar atención, por eso en conjunto con la dopamina, y por eso pues estas se basan en experimentos con antagonismo dopaminérgico. O sea, si quitas la motivación, quitas la atención, pues obviamente vas a quitar la capacidad de formar memoria, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, y con relación a las enfermedades, porque bueno, hemos hablado ya de procesos plásticos, contenido en la memoria, de acuerdo a el tipo de información que se procesa, plasticidad neuronal, sistemas de neurotransmisión, acetilcolina, dopamina, pero ahora refiriéndonos un poco a la clínica,
condiciones patológicas estos sistemas de neurotransmisión juegan un papel importante y cómo se logra atrofiar la memoria o cuáles son como los factores que logran atrofiar la memoria en condiciones tanto psiquiátricas como neurológicas que inducen una pérdida de memoria progresiva. Sí, bueno, en el caso del Alzheimer, pues hay inhibidores de la acetilcolinesterasa que son básicamente, pues la idea terapéutica es la misma que la levodopa, ¿no? Que sustituir la poca, o sea, potenciar bueno, sustituir más bien en el caso de la levodopa, sustituir la dopamina que ya no está ahí en el Parkinson. En el caso del Alzheimer es pues la poquita acetilcolina que queda, pues evitar que se degrade, inhibiendo la enzima que es responsable de su degradación, que es la acetilcolinesterasa. Se usa el donepezilo, que todavía sigue el fármaco más recetado para la enfermedad de Alzheimer, que al parecer no solamente tiene efectos benéficos sobre los síntomas, o sea, disminuye la pérdida de memoria, o sea, disminuye los síntomas mnémicos, pero al parecer bastante evidencia que sugiere que tiene efectos antiinflamatorios, ¿no? Y hay varias líneas de investigación que sugieren que al menos en parte el Alzheimer podría ser un proceso inflamatorio. Por otra parte, bueno, la memoria, o sea, no siempre es cierto que entre más memoria mejor, ¿no? Porque pues hay memorias que nos perjudican bastante, los traumas de niñez, estos traumas, no se ve, el mismo trastorno de estrés postraumático es algo que quisiéramos olvidar, o al menos una memoria que quisiéramos que no fuera tan presente o omnipresente. Entonces, sin lugar a duda, al conocer más los procesos plásticos que subyacen a la formación de estas memorias, nos podrían ayudar a desarrollar mejores terapias. Y abundando sobre este tema, otro neurotransmisor en condiciones particulares que participa en la formación de recuerdos es la noradrenalina, liberada en la amígdala basolateral. Entonces, se ha visto que la administración de antagonistas de receptores noradrenérgicos como el propanolol puede ayudar, al menos si se administra en una ventana temporal relativamente reducida después del trauma, puede reducir los riesgos de desarrollar estrés postraumático. Entonces, esto es como que estás inhibiendo otras cosas. Se ha visto, y esto es un dato bastante, bueno, interesante, que en el caso de traumas, accidentes automovilísticos, etcétera, se ha visto que el alcohol es un factor protector para estrés postraumático, pues obviamente porque tiene un efecto amnésico, ¿no? Claro. No estoy sugiriendo nada a nadie. Claro. Y bueno, también algunos antagonistas NMDA como la memantina, ¿no? También parecen tener... Sí, en este caso, una disculpa. Perdón. En este caso, en el caso de la memantina, es que pues, es un poco diferente, porque ahí evita excitotoxicidad por glutamato y entrada de calcio, etcétera. Entonces aquí, y la memantina se administra en etapas ya un poco más avanzadas de la enfermedad de Alzheimer, y estamos tratando de proteger lo que queda, pues. Okay. Es un poco diferente. Ok. Entonces, y en el caso de las enfermedades psiquiátricas, el estrés, hemos mencionado ya el estrés postraumático, pero por ejemplo, no solo en el trastorno de estrés postraumático, en todos los trastornos de ansiedad, siempre hay cierto como retraso en la evocación de la información. En el caso de la depresión, por ejemplo, también hay un proceso de enlentecimiento, digamos, de la adquisición de la información. Sí, sí, Entonces, sigue, perdón, sí, sigue, quiero ver hasta dónde ¿qué vínculo hay entre, digamos, estas pérdidas o atrofias o, digamos, alteraciones de la memoria y estos sistemas de neurotransmisión? Podría estar involucrado el sistema dopaminérgico. O sea, hemos dicho que pues, una cosa que te motiva lo vas a memorizar más fácilmente, y cuando estás deprimido hay pocas cosas que te motivan. Entonces, si no te motiva nada, hay una depresión dopaminérgica,
Y pues obviamente pues en casos de distimia, por ejemplo, ¿no? O sea, como que no tienes tantos ciclos motivacionales en mi opinión, déficit dopaminérgicos es donde vamos a observar los problemas de aprendizaje relacionados con la depresión. Ahora, o sea, y ya me van a decir, pues, ¿qué tal con la serotonina? Bueno, la evidencia que existe, o sea, sí hay fuerte evidencia de involucramiento del sistema serotoninérgico en la depresión, pero pues no hay que olvidar que inclusive los llamados inhibidores selectivos de la captura de serotonina, pues también tienen algo de afinidad por los receptores dopaminérgicos, ¿no? Entonces, Sí. Nos pregunta, para darle un poco también espacio a la gente que sí, siga esta transmisión. por supuesto. Nos pregunta Perla Miriam. Dice, ¿podría explicar, creo que es un poco lo que estábamos describiendo ahorita, ¿podría explicar la relación del circuito de recompensa con el aprendizaje? Supongo que se refiere a la vía mesolímbica. Sí. Y su relación con el aprendizaje, creo que un poco ya lo has descrito en el transcurso de esta plática, pero... Sí, es una... de hecho, si quisiera abundar en el tema, en este caso, o sea, la relación con el sistema dopaminérgico no es solamente una relación relacionada con la motivación. Se han visto que la dopamina participa también en el recuerdo, en recuerdos aversivos, pero ahí específicamente participa no en el aprendizaje, sino sobre la persistencia de esos recuerdos. Y ahí está involucrado otro factor que es una neurotrofina que se conoce como BDNF. Entonces, esta neurotrofina hace que puedan ser, que no solamente se formen cambios en la conexión entre las neuronas, pero que estos cambios perduren en el tiempo. Este BDNF cuya liberación es promovida por la dopamina, que, bueno, desgraciadamente, este mecanismo no solo es responsable de los recuerdos bonitos, sino también de los recuerdos aversivos. Okay, entonces, dopamina está involucrada en el aspecto motivacional, por una parte, y por otra parte, el aspecto motivacional que promueve, que perduren los recuerdos, pero también, no, que se formen los recuerdos, pero también está involucrada en la memoria, digamos, como que persista a muy largo plazo a través de su modulación de neurotrofinas. Ok, muy bien. Vamos a hacerte otra pregunta que nos están poniendo acá. Por favor. Bueno, lo voy a leer tal cual. Dice, sí. No le entiendo muy bien, pero dice, sí, eso a ver si yo sí. Eso que nos menciona Verónica Martínez, eso que menciona en estrés postraumático, ansiedad, etcétera, me recuerda, el cuerpo lleva la cuenta, cerebro, mente y cuerpo, la superación del trauma, un libro de Bessel van der Kolk, aunque no profundiza tanto respecto a la organización neuronal. Bueno, creo que más bien era un comentario, una pregunta puntual, sí. Pero ahorita que estabas hablando sobre el sistema de recompensa, que también nos preguntaron acá sobre el sistema de recompensa, ¿cuál es el papel, diría, lo platicamos ayer también un poco, ¿no? ¿Cuál es el papel de las drogas de abuso y la aparición de esta conducta de craving, ¿no? Esta ansiedad por el craving, consumo, sí. Craving, sí, es la ansiedad por el consumo. Y cierta asociación también contextual, ¿no? Que es sí, no, es increíble. Y no soy el único en mencionarlo. Bueno, obviamente no soy el único. Pero pues tuve el privilegio de asistir a una plática de Eric Kandel, premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 2000, en el cual menciona justamente que las adicciones son un tipo de memorias, ¿no? Y memorias
que son maladaptativas, básicamente. O sea, no nacimos con esa tendencia en ver, por ejemplo, unos musgos por ahí y decir como que, ay, se me antoja fumar marihuana o ver así como que un poco de harina tirada y como que, ay, se me antoja una línea de cocaína, etcétera. O sea, tienes que hacer la asociación y estas asociaciones se vuelven bastante fuertes y básicamente como nuestro sistema de recompensa es un sistema pues muy arraigado en términos evolutivos, es lo que nos hace recaer constantemente y hace que sea tan difícil justamente extinguir la relación entre la sustancia y el placer, ¿no? Y como muchos de los recuerdos, la mayoría de los recuerdos son inconscientes y la mayoría de nuestros impulsos son inconscientes también y que bueno, ya si quieren consultar otros expertos, pero bueno, pues les adelanto que el libre albedrío también es un mito, entonces eso es lo que hace todavía bastante difícil deshacerte en el caso de una persona con trastorno de abuso de sustancias, de esta asociación entre un fuerte impulso en recaer en la conducta, a pesar de que conscientemente sabe que esta conducta es dañina para sí mismo y para sus familiares, ¿no? Entonces, y pues sí, básicamente hay que entender que los procesos plásticos no tienen procesos conscientes, ¿no? La conciencia es un poco como que un side product de nuestra evolución, ¿no? Algo que me parece también muy relevante de escuchar todo lo que nos has compartido con relación al aprendizaje y a la memoria, es pues hacernos muy claro la necesidad de una actualización en términos de conceptualizar esto, ¿no? En entenderlo conceptualmente, tomando en cuenta hoy en día las bases biológicas, ¿no? Y no es que critique a Piaget, ahí probablemente toda la comunidad psicológica se me puede aventar a piedrazos, pero No lo conozco, sé que era francés. era un No, no, sí, es broma, ya. Sí. bueno, era un Es broma. francés, Sí, sí, no, no. Es broma. este, Sí, pues, bueno, que estudia el desarrollo cognitivo del niño y demás. sí, lo Pero sé. la cosa ha cambiado brutalmente, ¿no? O sea, creo que algo importante que podemos entender aquí, que queda muy claro, ¿no? En esta plática, es que estos dos procesos parece ser que pasan por vías mucho más complejas, no solo a nivel neurobiológico, sino incluso, bueno, a nivel si entendemos el aprendizaje también como fenómeno cultural, pues también hay diversas condiciones, ¿no? Que se tienen que tomar en cuenta para entender estos procesos. Creo que vale la pena una actualización, ¿no? En Sí, entender el una, aprendizaje desde otra perspectiva. una actualización mía en psicología de la niñez para empezar, pero también, o sea, no, sí, creo que ya estoy cansado, pero, perdón, ya, es muy interesante, lo que quisiera abundar acerca de lo que acabas de decir, es que justamente el haber descubierto tanta evidencia acerca de los procesos plásticos, sobre todo en la niñez, pero también en la edad adulta, es lo que le da pie, es la justificación biológica de al menos el potencial real que tienen, por ejemplo, la psicoterapia, inclusive tal vez no tan de manera intensa, pero procesos como la meditación, etcétera, ¿no? Porque justamente sabemos que la misma experiencia, aunque no lo querramos, produce cambios morfológicos en nuestro cerebro y cambios radicales en nuestras conductas, ¿no? El ejemplo que daba, o sea, no naces con la asociación a musgo, quiero Bueno, marihuana, ¿no? Por ejemplo, o harina, quiero inhalar cocaína, o sea, no naces con esas asociaciones. Entonces, si estas asociaciones deletéreas son posibles, pues al menos en términos teóricos,
se pueden hacer asociaciones benéficas para, pues, para el ser humano y sus familiares, pues, ¿no? Entonces, y se ha visto, de hecho, no solo es teórico, sino estuve bastante impresionado. Yo estudié biología al inicio del siglo XXI, en una era de absoluto reduccionismo. Entonces, sigo siendo reduccionista, pero de cerca, obviamente, que todo era determinado, ¿no? No reduccionismo, sino determinismo, pero absoluto. Y ahora se sabe que no es cierto por la década de las neurociencias, 2010, y abundante evidencia acerca de la psicoterapia. Yo creo que eso es súper alentador. Y la evidencia a la que me refiero con la psicoterapia, se ha visto que en casos de pacientes con TOC, por ejemplo, esos problemas de conectividad que tenían a nivel del caudado putamen, que están alterados en esos pacientes, disminuían con la terapia cognitivo-conductual, y que paciente por paciente esta disminución correlacionaba con el desempeño, qué tanto mejoraban con la terapia, ¿no? Y con regresión múltiple puedes al menos suponer que fue causado por la terapia y no viceversa, ¿no? Entonces claro, es muy alentador, pues. Claro, ese puede ser otro de los temas que podemos discutir en algún momento, ¿no? Sí, la regresión múltiple. Bueno, la regresión múltiple. Pues muchas gracias, doctor Pascal. No, te agradezco mucho a ti. Que nos quieras agregar. Algo más que quieras agregar. No, pues no más que agradecerte mucho por la invitación. Ojalá y la próxima vez la puedas hacer un poco más temprano, porque pues ya pero ya te muy bien. No es cierto. Me voy a dormir, eso es seguro, pero no. Me encantó, la verdad, esta oportunidad, este privilegio, y pues invito a nuestro público, si algo de lo que estuvimos platicando el doctor Suárez y yo les interesó, pues que se tengan la libertad de comunicarse con nosotros, y pues si cabe dentro del océano de cosas que desconocemos, sobre todo en mi caso, pues les podemos referir a las personas expertas. Pero perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Pascal Jan Morín. Un abrazote, cuídate. Y a toda la comunidad los esperamos los días miércoles a las 8 de la noche. Yo voy a estar. Todos los miércoles al inicio de cada mes. En pantuflas, pero voy a estar. Perfecto. Lo importante es que estés ahí compartiendo. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, pues gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias, bye bye. Bye.